Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. El tema de hoy es una continuación del tema del sábado pasado, 23 de marzo. Y es interesante notar cómo en la Biblia encontramos diferentes maneras de profundizar el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero no solamente para aprender o acumular conocimiento, pero para colocar ese conocimiento en práctica. Cuando un maestro tiene alumnos y el maestro le enseña a los alumnos, ¿qué está esperando el maestro? Que el alumno aprenda. Y que no solamente aprenda, sino que lo utilice correctamente. Todos pasamos por un proceso de aprendizaje y el sábado pasado hablamos acerca de ese proceso de aprendizaje. Ahora, la Biblia aclara todas las dudas y lo que algunos llaman las preguntas o incógnitas existenciales. Nicodemo se acercó a Jesús. Y debido a que Jesús trató de explicarle a Nicodemo lo que él quería saber, surgió este versículo popular mundialmente, que todo cristiano conoce. Juan 3:16. Recuerdo que tenía 7 años. Era la primera vez que iba a una escuela cristiana adventista. Y lo primero que me enseñaron, la primera clase que recibí, fue acerca de este versículo. No sabía qué significaba. No me imaginaba cuánto abarcaba este versículo. Pero lo escuché por primera vez a la edad de 7 años. Y durante estos últimos, bueno, no últimos, pero a través de, ¿cuántos años? A través de más de 61 años, he estado escuchando este versículo. He escuchado muchos sermones, he escuchado muchos temas relacionados con este versículo. Y pareciera que este versículo tiene un cúmulo de conocimiento que nunca se acaba y que siempre aprendemos algo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de hoy lo he titulado Látigos, coronas de espinas y otros. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, los que viven aquí en Ciudad Bolívar, de las procesiones. Salí en la tarde justo cuando estaba empezando la procesión, me tuve que devolver. Y cuando estaba llegando al lugar donde iba, había otra. Esta es la época en donde muchos se recogen y piensan en Jesús. Pero solamente por unas horas, por unos días. Y es importante que nosotros pensemos que lo que estamos viviendo en este momento y lo que el mundo celebra acerca de la muerte de Jesús, acerca de la resurrección de Jesús, acerca del sufrimiento de Jesús, no es una teoría, es una realidad. Es una gran realidad. Desafortunadamente hoy día el significado de la palabra amor se ha diluido. Y muchas veces relacionamos el amor del cual habla Juan 3:16 con el amor romántico. El amor del cual habla Juan 3:16 en griego se le llama el amor ágape. El amor que describe Pablo
como aquel amor que lo da todo sin recibir, sin esperar recibir nada a cambio. El amor ágape, el amor que se entrega totalmente. El amor sin límites. Un amor que nos permite encontrar en Jesús lo que todos queremos. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que crea en Él, tanto. ¿Cuánto es ese tanto? ¿Cómo nos amó Jesús? ¿Y cómo demostró Jesús su amor? Teóricamente, hoy día hablamos de las manifestaciones del amor de Jesús. Pero Él no quiere que tengamos esto en nuestro cerebro como una teoría, sino como una realidad. Que vivamos y experimentemos y veamos en lo profundo de nuestro cerebro, de nuestra vida y de nuestro entendimiento lo que significó la manera como Él nos amó. ¿Cómo demostró Jesús su amor? ¿Qué tanto fue ese amor? Isaías 53. Isaías 53 nos habla de ese amor. Mientras lo ponemos en la pantalla, quiero decirles que ese amor de Jesús está relacionado con eventos que sucedieron en el proceso de Él cumplir con su misión. Estaba yendo a visitar a mi suegro y la puerta por donde antes pasábamos está cerrada, no tenemos llave para pasar, así que hay un hueco en la pared de árboles y por ahí pasamos. Y cuando estaba pasando, me encontré una serie de ramas con muchas espinas. Y yo dije, yo creo que esto es lo que necesito para el sermón del sábado. Así que de regreso a casa, le pedí a Alba que me prestara una bolsa para recoger todas las ramas con espinas. Y dije, voy a hacer una corona, no es perfecta, pero el que quiera mirarla, ¿verdad? Y agarrarla tal vez. O tal vez ponérsela en la cabeza. Interesante. Interesante cómo Jesús demostró su amor. Una corona de espinas en su cabeza. Tengo los dedos adoloridos de todos los puyazos que me di armando la corona. No es fácil. Jesús decidió llevar una corona por ti y por mí. Jesús también aceptó que horadaran sus manos y sus pies. Estos clavos son pequeños, no son realmente el tamaño que usaron para horadar sus pies y sus manos. Un martillo creo que es más grande que este, para poder darle con toda la fuerza necesaria y perforar sus pies y sus muñecas. Un látigo. Este está un poco psicodélico, pero eran de cuero. Pero los látigos en las puntas tenían plomo o metal y también tenían pedazos de hueso afilados para que cuando el verdugo le daba en la espalda, no solamente le daba un golpe, pero arrancaba pedazos de carne. Y no solamente era en la espalda,
en el pecho, en las piernas, en los glúteos. Hoy día hablamos del amor de Dios, hablamos del amor de Jesús para entender que Él está interesado en nosotros, para darnos a conocer que Él siempre nos ha buscado. Isaías 53, el capítulo 53, yo los invito para que lo estudiemos. No un versículo, porque hay algunos versículos populares en el capítulo 53. Pero Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Creció delante de Dios como un retoño, el 2. Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. Vamos a usar el de la pantalla. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote, verde. No. El que tenía proyectado. Como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto que nos atrajera hacia Él. El 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. El 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades lo que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. El 5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El siguiente. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. El capítulo 53 de Isaías interpreta de una manera magistral el amor del cual habla Juan 3:16. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él cargó con nuestro castigo. Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. Juan 3:16 nos habla acerca de el amor que manifestó Dios, porque Él quiere llevarnos de regreso. Desde el mismo momento en que el hombre peca, Dios lo llama. Y Dios le dice: ¿dónde estás? Quiero que estés a mi lado. ¿Dónde estás? Y desde ese mismo momento, Él decidió tomarse el riesgo de venir a este mundo y sufrir latigazos, recibir una corona de espinas, recibir clavos en sus brazos, en sus manos y en sus pies, que lo escupieran, que lo abofetearan, que le dieran vinagre en vez de agua. Él decidió aceptar 39 latigazos. 40 menos 1. Deuteronomio 25:3 da la explicación por qué
39 menos 1. Pero los invito para que lo lean más adelante. Ahora, su amor, manifestado a través de recibir lo que nosotros debíamos recibir, fue tan grande, pero tan grande, que cuando Él resucita, se encuentra con sus apóstoles. Ya había estado con ellos 3 años y medio. Se encuentra con sus apóstoles. Decide quedarse 40 días más para entrenarlos y confirmarlos, para mostrarles que por lo que Él había pasado era una realidad, que no era un cuento, que no era una historia. Le mostró sus manos, le mostró su costado al incrédulo. Ellos se dieron cuenta que en verdad Él había padecido toda esta tortura. Y cuando Él cumple los 40 días, les dice: no se vayan, quédense aquí, porque en 10 días vamos a celebrar el Pentecostés y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y después, habiendo estado con sus apóstoles en un momento, dice el libro de Hechos, que Jesús fue tomado y llevado al cielo. La pregunta es, ¿qué fue Jesús a hacer al cielo? ¿Solamente fue a estar en el lugar santo para después pasar al lugar santísimo? ¿O Él llevaba una misión en mente? ¿Qué fue Jesús a hacer en el cielo cuando fue arrebatado? Leamos lo que dice Apocalipsis 12:5. Y dice: y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Su Hijo fue arrebatado para su Dios y su trono. Así que cuando Jesús es arrebatado para su Dios y su trono, llega al cielo, pero Él llega a armar una guerra o a finalizar la guerra, porque Satanás hasta ese momento tenía acceso al cielo. Y es por eso que en Apocalipsis 12, 7 al 11, encontramos lo que sucedió en el cielo cuando Jesús ascendió. ¿Qué fue Jesús a hacer al cielo? Apocalipsis dice, 12, 7 al 11, dice que cuando Jesús sube al cielo, se armó una batalla. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. El 8. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y el 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, ¿qué cosa? La salvación, el poder, la autoridad y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que hacía ¿qué? El que acusaba delante de Dios a todos nosotros de día y de noche. Una guerra. Una guerra por ti, por mí y por ti. Una guerra por cada ser humano del planeta Tierra. Una guerra en donde Jesús estaba cumpliendo lo que le había dicho a los apóstoles cuando se reunió con ellos
después de la resurrección, cuando les dijo, toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo. Ahora él tenía la autoridad. Y él lanzó al dragón, lo lanzó fuera. Por eso, en Romanos, el capítulo 8, el versículo 1, dice, ahora pues, ninguna, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que ahora Jesús nos ha liberado. Somos libres. Nadie nos puede condenar. A veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, aunque ya Dios nos perdonó. A veces nosotros nos acusamos nosotros mismos por nuestros pecados pasados, aunque Jesús ya nos liberó. Es por eso que sigue diciendo en Romanos, el capítulo 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Él no escatimó. Leamos lo que dice Romanos 8, 32 al 39. Romanos 8, 32 al 39 es interesante porque siguiendo la misma línea de pensamiento, Pablo dice algo interesante. Pablo nos invita a pensar en que Él, el que no escatima todo, nada, el que lo da todo, el que nos ama con amor ágape, un amor sin límites, el que estuvo dispuesto a dar su Hijo, el que lo entregó todo por nosotros, Él nos va a dar eso y mucho más. El versículo 33 sigue Pablo diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie nos puede acusar. Es por eso que como miembros de iglesia o amigos del vecindario, no podemos acusar a nadie. No podemos decir, este se va a perder, este se va a salvar. Todos somos hijos de Dios. Ya sea que vayamos en la procesión o no. Él nos ama a todos por igual. No hemos sido llamados a acusar a nadie. A veces caemos. Lo importante es levantarnos. Y cuando alguien cae, tenemos que darle la mano. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Él nos da una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad y muchas más. David, quien fue llamado el hombre de acuerdo al corazón de Dios, fue un asesino y un mentiroso. Y Dios le dio la oportunidad. Como iglesia estudiábamos el sábado pasado, como alumnos, como discípulos, Jesús dijo, y conocerán que son mis alumnos si se aman los unos a los otros. El versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Quién nos separará? Y el siguiente versículo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas que van al matadero. Pablo está hablando de lo que sucedía en aquel tiempo, porque los cristianos
eran perseguidos. Y el siguiente versículo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar ¿de quién? ¿Del amor de quién? ¿Que es en quién? El amor de Jesús. Una corona. Látigos, latigazos, la piel rota, sangrante, clavos. Él lo dio todo. Nosotros estamos llamados para que con ese amor que Jesús nos amó, amemos a los demás. Muchas veces hacemos de los 10 mandamientos una carga. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20, 1 al 2. Muchas veces hacemos de los 10 mandamientos una carga. Dios, a través de Jesús, nos ha dado la libertad. Los 10 mandamientos no nos pueden acusar si nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu. Dice el capítulo 20, el versículo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, si en algún momento he tenido un Dios delante de Dios, eso no me considera juzgado y listo para el infierno. Porque Cristo está dispuesto a escuchar mi arrepentimiento. Los 10 mandamientos se hicieron como una manera para mantener el orden. Porque Dios tenía que usar una norma para juzgar al mundo. Pero el que anda con Jesús no tiene que temer. No hay temor. Porque el amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Si tenemos el amor de Jesús, no tenemos que angustiarnos por los 10 mandamientos, porque solo se cumplirán en nuestra vida. Actuaremos de acuerdo a ello porque tenemos a Jesús. Y el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. A nuestro alrededor hay muchas personas que adoran imágenes, pero eso no las va a perder. Ellos no se van a perder porque adoren una imagen. Se van a perder si siguen siguiendo adorando la imagen. Y nosotros estamos llamados para mostrarles la luz, para enseñarles que el poder no está en una imagen, sino en el Creador. Dios nos ama y en ese amor nos dio 10 mandamientos, porque Él quiere que nosotros le mostremos a los demás, empezando por nosotros mismos, que no debemos inclinarnos, no debemos adorar. Nada de lo que existe en el mundo debe estar por encima del reconocimiento de la autoridad de Dios. Si nosotros seguimos haciendo lo que no debemos hacer, el juicio nos seguirá no solamente a nosotros, sino a la tercera y cuarta generación. Pero es interesante ver que los mismos 10 mandamientos dicen que Él es un Dios celoso, que visita la maldad, pero no solamente eso, sino que hace justicia a millares.
Él no está mirando el problema del momento. Él está mirando la solución del futuro. Dios no nos mira como somos, sino con el potencial que tenemos de llegar a ser. Y Él es paciente, dice Pedro. Él es paciente. Y Él espera que en el proceso estemos dispuestos, el versículo 7, a reconocer que Él es santo, que no debemos tomar su nombre en vano. El 8, pero Él también quiere que reconozcamos su autoridad. Si ustedes analizan los primeros 4 mandamientos, en esencia, los primeros 4 mandamientos están hablando de la autoridad de Dios, que Él es el único, que no hay otro, que no hay otro Dios en el mundo como Él. Pero los siguientes mandamientos ahora hablan de nuestra relación, ¿verdad? Si esos mandamientos no estuviesen, entonces, ahora como seres humanos en nuestra conducta social, no viviríamos en paz. El 11. No viviríamos en paz. ¿Por qué? Porque ahora, vamos a seguir al siguiente, el 5º mandamiento. Porque ahora nosotros tenemos que entender que en esta sociedad debemos respetar la propiedad ajena, ¿verdad? Debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. El siguiente, tenemos que respetar la propiedad ajena. No matarás. Debemos respetar la vida. No cometerás adulterio. Dios no quiere que andemos robando esposas o esposos, ¿verdad? No cometerás adulterio. El siguiente, no hurtarás. El siguiente, Él quiere que no hablemos mal de nuestro prójimo. Él nos está invitando a que en nuestra vida diaria tengamos en cuenta que estos mandamientos fueron hechos para que miremos cómo Él va a juzgar al mundo, pero que Pablo en Romanos 8:1 dice, si andamos de acuerdo al Espíritu, no hay condenación. No tenemos que preocuparnos por ninguno de estos mandamientos. Estos mandamientos solamente son para que nos veamos en el espejo y entendamos que estamos fallando en alguna parte. Cuando nos miramos en el espejo y tenemos un sucio o estamos mal peinados, ¿nos dejamos así? ¿Verdad que no? No. Vamos y nos peinamos, corregimos el problema, nos quitamos la mancha o nos lavamos la cara. Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. E Isaías dice, Isaías 1:16 al 19, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahora dice, Dios dice a través de Isaías, versículo 18, capítulo 1, venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hermanos y amigos, la cena del Señor fue instituida para recordarnos del amor de Jesús. Y Jesús mismo lo dijo, vamos a tener una cena y no la tendré más
hasta cuando venga para cenar todos juntos. La cena del Señor nos da la seguridad de celebrar, la libertad del pecado. La libertad del pecado, ¿a través de quién? A través de Jesús. La cena de Jesús, a través de la cena de Jesús, renovamos nuestra amistad con Él y nuestro pacto con Él. A través del rito de humildad y la cena de Jesús, nos acercamos a Él de una manera más real. A través de la cena y el rito de humildad, debemos mirar más allá de un simple rito. Debemos mirar más allá de un vino, jugo de uva o de un pan. De un vino que representa la sangre y de un pan que representa su cuerpo. A través de la cena tenemos que pensar en lo que Jesús estaba a punto de sufrir. En las espinas que llevaría en su cabeza y en los clavos que iban a ser martillados en su cuerpo y en la lanza que perforó su costado. A través de la cena del Señor renovamos nuestro pacto con Él, de decirle: Señor, el precio que pagaste es un precio que no se puede ponerle valor. Va más allá de lo que nosotros podemos compensar de regreso. Va más allá de lo que nosotros podemos darle de regreso. Lo único que Él nos pide es obediencia. Lo único que Él nos pide es desarrollar una relación con Él. Porque no es simplemente obedecer mandamientos, es desarrollar una estrecha relación con el que nos creó y con el que murió con nosotros para redimirnos. A través de la cena estamos mirando el momento a través del cual nos encontraremos finalmente con Jesús para celebrar las bodas del Cordero, para participar en esa majestuosa cena, en donde todos nos daremos cuenta que el sufrimiento, los problemas, los desafíos que tuvimos en esta vida como pecadores, valieron la pena sufrirlos. Valió la pena pasar por ellos. Y que no fueron nada comparado con lo que Él tiene preparado para nosotros. Padre, te agradecemos porque a través de Jesús encontramos lo que tú nos quieres dar. Vida eterna. Vida eterna para compartirla por la eternidad con Jesús. Vida eterna para disfrutar de la compañía de Jesús. Y todas las demás cosas serán añadidas. Las calles de oro, no más muerte, no más llanto, no más sufrimiento. Todo eso será añadido, pero será añadido porque estamos con Jesús. Gracias, porque nos das esa esperanza de buscarte, de encontrarte y de experimentar día a día tu compañía. Perdona nuestros pecados. Guíanos hacia ti todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.